Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la Libertad. Les damos la bienvenida al doctor Bustamante. A los compañeros, por favor, si tienen preguntas que realizarle al ponente, les agradecería hacerlas al final de la ponencia, a fin de no interrumpir la cátedra que va a dar el señor ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya puedo empezar? Así es, doctor. Bien, en principio agradecer a la generosidad que ha tenido la clínica jurídica, promovida por la coordinación, entiendo, de la Defensoría Pública de Huaura, Huaral, en especial a el doctor David Godoy, por su generosidad, y a todos ustedes por su atención en esta tarde. Bien, lo que vamos a tratar efectivamente lleva por título, por nombre, vamos a tratar sobre la ley de extinción y pérdida de dominio. Son dos conceptos cuyo contenido son distintos, pero que están enmarcados en una sola situación jurídica legal, que es la ley de extinción y pérdida de dominio. La elección de este tema surge por la preocupación del coordinador, entiendo, de la clínica jurídica, así como de cada uno de los miembros de la Defensoría Pública de Huaura, respecto a lo novedoso de este tema. Porque hay que decirlo, la ley de extinción y pérdida de dominio, bueno, la que está actualmente vigente, y tanto su reglamento, se han dado dentro del gobierno de Vizcarra en el año 2018, la ley, el decreto legislativo 1373, así como su reglamento a través del decreto supremo 007-2019. La primera se ha dado el 4 de agosto del 2018 y la segunda el 11 de febrero del 2019. Desde un punto de vista temporal son normas emitidas con cierta en un corto plazo. Estamos 2022, entonces de ahí la importancia y la preocupación por abordar el contenido de esta ley y su reglamento. En segundo punto, o la segunda razón o motivación para su exposición y análisis, se debe justamente por el derecho fundamental que se encuentra vinculado o en todo caso relacionado desde un punto de vista de consecuencias de esta ley, que es la propiedad, ¿no? La propiedad está en discusión básica y estrictamente en esta ley de extinción y pérdida de dominio. Y como tercer punto, como motivo de la elección de este tema, es la práctica judicial. La práctica judicial que a nivel nacional nos estamos informando y conociendo de que es más continuo ya hoy en día ver los mega operativos en virtud de los cuales se incautan bienes inmuebles, así como bienes muebles. Por ejemplo, en La Libertad, el año pasado, conocimos de la incautación de un hotel, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Trujillo, justamente en aplicación de esta ley, del decreto legislativo 1373. Entonces, estas tres circunstancias, la primera de normatividad, la segunda de novedad y la tercera de práctica judicial, han motivado, han determinado, pues,
que elijamos este tema para poder compartirlo con ustedes. ¿Qué legítimo sería que luego de adquirir, sea un bien mueble o un inmueble, el Estado se irrogue la facultad de hacernos extinguir el dominio sobre estos bienes patrimoniales, sean muebles o inmuebles? Desde ya resulta preocupante el solo hecho de conocer esta posibilidad, pues como seres miembros de esta sociedad y dentro de nuestras expectativas, dentro de nuestra vinculación al circuito económico nacional, tenemos las expectativas y en todo caso, alguno de nosotros o nuestros familiares ya ha incorporado a su patrimonio, sean bienes muebles y o inmuebles. Y es casi imposible, en la generalidad de casos, que se desconozca el origen o cómo el primer propietario adquirió algún bien mueble o inmueble. No solamente es preocupante esta posibilidad, este conocer que el Estado tenga como facultad y como derecho extinguir el dominio que nosotros ejerzamos sobre alguna propiedad. Es también preocupante cuál es el periodo de tiempo que tiene el Estado para poder ejercitar esa facultad y hacer extinguir nuestro dominio sobre algún bien mueble o inmueble. Y dentro de estas preocupaciones, el elemento fundamental para disminuirlas o anularlas con una oposición, con una evitación de que el Estado extinga no solamente el dominio sobre algún bien mueble o inmueble, es la buena fe. La buena fe con la que se adquiere los bienes muebles o inmuebles para este tema que hemos elegido para el contenido de la ley de pérdida y extinción de dominio, considero yo y de modo particular que vendría a ser el punto neurálgico, es la razón de ser, es el contenido esencial en la defensa de los patrimonios, sean muebles o inmuebles, en los bienes muebles o inmuebles, respecto a que una persona pueda ser intentada o ya se le haya extinguido su dominio sobre estas propiedades. Es la buena fe. Este elemento o este concepto, esta categoría buena fe, que propiamente proviene de una cantera no del derecho penal ni del derecho procesal penal, sino de una cantera civil, me permite explicar y también resaltar de ahí, como no, lo novedoso de esta ley y el contenido. Cuando digo novedoso es porque se han producido el decreto legislativo 1373, es producto de una modificación, de una derogación de una ley anterior. No es que en el Perú no se haya legislado sobre la materia, sobre extinción y pérdida de dominio, no. Es más, el Perú se ha enmarcado, se engloba o se ha incluido dentro de una lucha global contra la criminalidad organizada y con el afán de todos los estados miembros y que buscan luchar de manera comunitaria, de manera global contra este flagelo, han entendido y han comprendido de que mientras se golpee las arcas, se ataque las fuentes de inversión, la economía de estos grupos criminales, se entiende que por política de Estado se entiende que
la delincuencia disminuye. Es por eso que a partir del 4 de agosto del año 2018, el gobierno de Vizcarra, incursionando o asumiendo como propia esta lucha global, es que modificó la normatividad anterior y ha emitido el decreto legislativo 1373 para posteriormente, en el año 2019, casi después de un año, en el 11 de febrero del 2019, emitiera su reglamento. Y decía de que la buena fe me exige hacer este recordaris legislativo, toda vez que definitivamente la ley de pérdida y extinción de dominio es una ley propia, goza de autonomía, no tiene nada que ver ni con el derecho penal, con un proceso penal, menos con el Código Procesal Penal a través de alguno de los procesos ordinarios que conocemos o los procesos especiales, sino que la ley le ha dado y le otorga autonomía y por lo tanto tiene sus propios componentes, sus propias normas, sus propias características, sus propios elementos. Aparte de la autonomía, la temporalidad, por ejemplo, es decir, desde cuándo y por qué motivo el Estado puede hacer extinguir el dominio que tengamos sobre alguna propiedad, sobre algún bien mueble o inmueble. Y esta particularidad, esta naturaleza singular del procedimiento, del proceso, también ha conllevado a que a nivel nacional se elabore todo un subsistema de pérdida y extinción de dominio, con la finalidad y entendiendo de que es un procedimiento especial, los órganos vinculados a esta tarea tan dificultosa de hacer extinguir el dominio sobre los bienes muebles o inmuebles que tenga una persona sean altamente cualificadas. Entonces, este carácter especial, este carácter peculiar, autónomo del proceso de extinción y pérdida de dominio, trae consigo este tema de la buena fe, al quien yo considero, a esta categoría considero como el salvavidas, el elemento fundamental para que en un escenario defensivo podamos impedir que el Estado extinga dominio sobre algún bien inmueble. Pero, ¿qué entendemos nosotros por buena fe? Decía que este concepto, esta categoría jurídica, proviene de las canteras del derecho civil y, cómo no, del derecho registral. ¿Y de qué manera se vincula a este tema o a esta ley? Y decía de que el Perú no es el único enfrascado en esta lucha contra la criminalidad organizada y sobre todo con la necesidad de golpear a las fuentes económicas del crimen para que disminuya sus actividades delictivas y de esa manera evitar que sigan azotando a la economía nacional, a la economía formal, con la incorporación de actos jurídicos de bienes muebles o inmuebles que de alguna u otra manera perturben y cuyo origen o destino en su uso de estos bienes hayan o provengan de la comisión de un delito o hayan sido empleados y utilizados para la comisión del delito. Entonces, esta vinculación funcional delictiva o de origen delictivo de los bienes nos llevan como fundamentos principales para la existencia de esta ley, porque la ley busca eso, extinguir dominio sobre bienes que provengan, cuyo origen sea delictivo o que hayan sido empleados, su origen no siendo delictivo, hayan sido empleados para la ejecución de algunos delitos. Entonces, en eso se enmarca esta ley. De manera macro, a nivel mundial, los estados buscan reprimir no solamente la delincuencia común ordinaria, sino también la delincuencia organizada. Y básicamente buscan golpear los bolsillos de estas empresas criminales para que de esa manera
reduzcan sus niveles de ejecución delictiva. Entonces el Estado, con esta, entre comillas, nueva ley, el decreto legislativo 1373, se enmarca en esta ola de persecución. Y es propia, una norma propia, si es que algún tipo de equiparación queramos hacer a lo que es el derecho penal del enemigo, porque en este caso, por ejemplo, y ahí hay una discusión en la doctrina, ¿desde cuándo se puede hacer perder o desde qué momento se puede extinguir el dominio sobre bienes muebles o inmuebles? ¿Desde antes de la vigencia de la ley o después de la vigencia de la ley? Esto, sumado con la buena fe, son los puntos básicos y específicos que el día de hoy vamos a desarrollar. Decía, identificaba a la buena fe como el único elemento capaz de evitar la extinción de dominio sobre bienes y la determinación de que este procedimiento, esta ley o este procedimiento especial que contiene esta ley pueda ser ejecutado y logre extinguir el dominio sobre bienes, tenga que hacerse con posterioridad a la emisión de esta ley. Pareciera sencillo y simple. Pareciera sencillo y simple por el tema de que lo único que está prohibido pues, es aquello que está descrito como tal en una norma. Pero recordemos que la aplicación de las normas en el tiempo se distinguen si estas son sustantivas o normativas. Sustantivas o adjetivas, las procesales. Las procesales se aplican desde que se ponen en vigencia hacia adelante incluso, pero las sustantivas no. Y esa es otra de las características que este procedimiento autónomo, especial, que regula la ley de extinción y pérdida de dominio, genera debates y discusiones. Más aún si de por medio está un elemento tan importante para el desarrollo mismo, personal y, como no, colectivo y social de nuestras comunidades, que es la propiedad. La propiedad y la herencia tienen protección y reconocimiento constitucional en el artículo 2 del inciso 16. Y, cómo no, la teoría de los derechos adquiridos en el artículo 103 de la Constitución. ¿De qué manera se vincula la aplicación en el tiempo de las leyes de manera retroactiva o de manera automática? ¿Por qué? Porque esta ley que contiene el procedimiento especial de extinción y pérdida de dominio, teniendo normas de carácter sustantivo, a su vez también tiene normas de carácter procesal, es decir, establece el procedimiento mismo, establece las audiencias, establece los órganos encargados de llevar a cabo estas demandas, estos procesos, establece cuáles son las competencias de cada uno de la Fiscalía y del Poder Judicial, pero también establece los supuestos, los presupuestos, las circunstancias que justificarían declarar extinguida el dominio sobre bienes inmuebles respecto a sus tenedores, es decir, las causales. Entonces, la pregunta sería, si antes del 4 de agosto del 2018 yo no conocía, por ejemplo, cuáles eran las condiciones que se tenía que cumplir respecto a la adquisición o vinculación con los bienes a extinguir, si yo no conocía de qué manera yo puedo demostrar mi buena fe respecto a mi vinculación o dominio sobre estos bienes muebles, luego, ¿cómo se me puede exigir a mí o cómo se me puede extinguir el dominio sobre bienes muebles o inmuebles si es que antes de la fecha en que estaba promulgada la ley y yo ya tenía dominio sobre esos bienes muebles, no existían esas exigencias que la ley ahora sí fija para poder yo demostrar o comportarme o corroborar mi buena fe en la adquisición o vinculación con estas propiedades? Entonces,
¿Por qué sería o por qué es importante hacer esta precisión? Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo 5.3 del Decreto Supremo 007-2019, que es JUS, raya JUS, mayúsculas, que es el reglamento de la ley del Decreto Legislativo 1373, prescribe lo siguiente. Principio de aplicación en el tiempo. Los actos jurídicos recaídos sobre bienes patrimoniales de origen o destino ilícito, al ser nulos de pleno derecho, no generan relaciones ni efectos jurídicos por el paso del tiempo y por tanto pueden ser objeto de un proceso de extinción en cualquier momento, con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del decreto legislativo. Entonces, si es que el proceso de extinción puede iniciarse en cualquier momento, obviamente nos invita a analizar y reflexionar y a cuestionar al Estado. Oye, Estado, ¿por qué tú vas a extinguir dominio sobre mis bienes si es que cuando yo adquirí o me vinculé con estos mismos, los requisitos y los presupuestos que debe contener o las prohibiciones que debe contener en toda ley no existían? Por lo tanto, el hecho de que en tu artículo 5.3 digas que en cualquier momento, con anterioridad o posterioridad a la vigencia de la ley, no puedes sancionar o extinguir dominios sobre esas propiedades porque yo no conocía esos presupuestos. Distinto es que cuando ahora ya a partir del 4 de agosto del 2018, yo ya sé qué exigencias debo cumplir para poder comprobar la buena fe y evitar que tú pienses que yo conocía el origen ilícito o la vinculación ilícita de estos mismos. Obviamente estaría en condiciones y no podría oponerme porque no me comporté respecto a los bienes, no establecí el cuidado debido al momento de adquirir o destinar estos bienes a alguna actividad. Disculpe, doctor. Doctor Godoy, por favor, apague su audio. Gracias. Continúe, doctor. Gracias. Muchas gracias. Cosas que suelen suceder en estos tiempos de virtualidad, no se preocupen. Espero que no salga ningún video, ni mucho menos algunas actividades al interior de alguna oficina por ahí. Bien, entonces, decía de que no es lo mismo conocer ya las exigencias y presupuestos contenidos en una ley a que luego de que la ley establece estos presupuestos se me pueda extinguir el dominio sobre estos bienes. Entonces, ese es uno de los fundamentos principales, que es el principio de aplicación en el tiempo, una de las novedades que trae este grupo normativo de lucha, de combate contra la criminalidad organizada a través del Decreto Supremo 007-2019. Entonces, frente a esto, se contrapone y se antepone la buena fe. La buena fe, entendida esta como el desconocimiento, ¿no?, de algún tipo de ilicitud sobre los bienes que se adquieren, o en su defecto la inexistencia en el momento de adquisición de los bienes sin ningún tipo de cuestionamiento delictivo, se fortalece y se robustece a partir del artículo del 1.a, artículo 1.a de la ley 29.912, ley de registros públicos, en la que se establece pues que la inscripción de los bienes en registros públicos se entiende y se considera que tiene buena fe, goza de fe registral. Sin embargo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia hay dos posiciones. Y esto lo podemos verificar y comprobar en la jurisprudencia colombiana. En Colombia, la Corte Suprema de Colombia tiene una nutrida
jurisprudencia una continua producción de resoluciones judiciales en el marco de distintos procesos de pérdida, extinción y dominio. Recordemos que Colombia, pues, ha albergado a uno de los más grandes capos internacionales de la droga, y que definitivamente, no solamente ahí, sino por ejemplo en México también, se generan ingentes cantidades de patrimonio inmobiliario o vehicular. Y es ahí donde se está generando toda esta jurisprudencia en Latinoamérica, y que definitivamente nosotros volteamos la cara para poder analizar y comprender este proceso especial e independiente como es la ley de extinción y pérdida de dominio. Entonces, la buena fe que tiene reconocimiento, hay una corriente que, o en general, la buena fe se entiende de dos perspectivas. Una corriente que dice basta con la buena fe simple, o sea, por ejemplo, sería suficiente que al adquirir yo un inmueble saque un reporte, una publicidad registral, y aparezca pues que no hay ninguna anotación de demanda, no hay elemento alguno que me impida o que por lo menos grave la propiedad. Y hay otra corriente que habla sobre la buena fe cualificada, es decir, que la buena fe, para comprender y entender que yo entré en contacto con la propiedad, con el inmueble, con el bien mueble o inmueble de buena fe, tiene que demostrarse actos concretos y haber realizado actividades previas que, cuando analicen esa relación previa de mi persona con el mueble, con el bien, por ejemplo, pueda ser incluso de adquirirlo entendido como un error de si acaso más adelante se demostraría que provino de una actividad ilícita. A ese nivel de exigencia hay una parte de una corriente doctrinal y jurisprudencial que exigen actos adicionales a una buena fe genérica, general, y la llaman una buena fe específica. En ese sentido, hay que recordar qué dice el decreto legislativo 1373 y su reglamento, o por dónde ellos se ahorillan, por dónde ellos se amparan, o a dónde apuntan respecto al tema de la buena fe. Hemos dicho que la buena fe es la única que puede salvar de que las personas sean extinguidas su dominio sobre ciertas propiedades. Y estas se destacan o se decantan por una buena fe cualificada respecto al origen y al uso del bien. Recordemos que esta ley ataca a todos los bienes cuyo origen tengan origen ilícito, y cuyo destino, porque puede ser que entre de buena, sin tener un origen lícito, pero por ejemplo el caso de los camiones utilizados para la minería ilegal, ¿no? Su uso tienen un fin ilícito. Y el artículo 66 de este decreto supremo 007-2019 JUS, y voy a permitirme leer literalmente para evitar algún tipo de error o confusión, prescribe lo siguiente: tercero de buena fe es aquella persona natural o jurídica que no solo acredita haber obrado con lealtad y probidad, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente, debiendo reunir los requisitos siguientes. 66.1. La apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas al inspeccionarlo incurrieran en el mismo error, o sea, en la adquisición. O sea, sería todo tan perfectamente desarrollado, organizado, adquirido, que luego de descubrirse que tiene, por ejemplo, un origen ilícito, se lleguen también a la conclusión de que haberlo adquirido en tal circunstancia, en tal momento, o habiendo hecho esto, fue un error. No conciencia y no voluntad, es decir, no sabiendo que tiene un origen ilícito, o sabiendo y conociendo que lo destinaban a un origen ilícito. En el caso, por ejemplo, de las mineras, cuando, por ejemplo, alquilan su maquinaria
o para el producto, el transporte de productos regulados, ¿no? Que son utilizados para la producción de cocaína. El típico argumento de defensa es que contraté con el chofer, ¿no? Entonces, ese tipo de buena fe simple para la ley y su reglamento no sirve, no procede. Si no te exigen una buena fe cualificada, y una de esas es que de analizarse la circunstancia directa, tanto de forma como de fondo, por las acciones que se hagan con el, por ejemplo, el vehículo, tienen que ser tan formales, tan específicas, que cualquier persona que analizaría pudiera haber incurrido en error y entenderse como un error. 66.2. Al adquirir el derecho sobre el bien patrimonial se verificaron todas las condiciones exigidas por la ley, reglamento u otras normas. 66.3. Tener la creencia y convicción de que adquirió el bien patrimonial de su legítimo titular. Esto lo hacen por los testaferros, pues, ¿no? Por las actividades de testaferraje. Y siempre que no concurran las siguientes circunstancias. A. Pretender dar al negocio una apariencia de legalidad que no tenga o para encubrir su verdadera naturaleza. B. Pretender ocultar o encubrir el verdadero titular del derecho. Testaferros. C. Concurran declaraciones falsas respecto al acto o contrato para encubrir el origen, la procedencia, el destino de los bienes patrimoniales o la naturaleza ilícita de estos. Las donaciones, las compraventas con precio bajo para evitar por ejemplo, la bancarización. Entonces, en este punto aparece es necesario recordar el artículo 103 de la Constitución. Ya la propiedad y herencia está protegida en el artículo 2 del inciso 16 de la Constitución. Pero la teoría de los derechos adquiridos está regulada en el artículo 103 de la Constitución y que tiene íntima vinculación en el análisis de este tema. ¿Por qué? Porque, y eso está relacionado con la aplicación en el tiempo de la ley y con la incorporación de normas sustantivas y procesales. Déjenme decirles que en este caso la buena fe es un elemento sustantivo porque son los presupuestos que en positivo el tenedor o el que domina un bien mueble o inmueble tiene que acreditar la buena fe. Y la entrada o la aplicación de las consecuencias de la ley, porque la ley dice que en cualquier momento, sea antes o después de la vigencia de la ley, te puede iniciar un proceso de extinción, vendría a ser una norma de carácter procesal. Y ahí la discusión, si es que yo lo adquirí antes de la vigencia de la ley, ¿cómo luego no se podría pensar en una inconstitucionalidad, en algo indebido, que me inicien con la nueva ley este procedimiento de extinción en donde se establecen los presupuestos que yo debo cumplir como adquiriente, como propietario de buena fe de aquellos bienes que se reputen o que se sospechen de origen ilícito o que hayan sido implementados a actividades ilícitas. Entonces, esto ha sido resuelto, ha sido analizado y es lo que actualmente existe, esa dualidad respecto a un solo elemento capaz de oponerse a que me extingan dominio sobre propiedad, que es la buena fe. Buena fe simple o buena fe cualificada. Y la buena fe calificada es la que se enmarca dentro del decreto legislativo 1373 y el decreto supremo su reglamento 007. Es decir, en el Perú exigen que los tenedores, los que tienen dominio sobre bienes, acrediten buena fe cualificada. No cualquiera, no me bastaría con ir a registros públicos y ver que no hay alguna anotación de demanda. No, ese no es el sentido de la norma. Nos van a quitar los bienes. Hay que ir un poco más allá. Y esos elementos, esos presupuestos sustantivos se encuentran en la norma. Por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia mayúscula C/1007/02, respecto al tema de la buena fe cualificada o buena fe creadora, tiene que ser interpretada adecuadamente a partir de una máxima del antiguo derecho romano al moderno, el llamado error communis facic jus, y que ha sido desarrollado en nuestro país también por la doctrina
hace un buen tiempo ya, y que precisa. Tal máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes. Normalmente, y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Es decir, asumen de que, por ejemplo, siendo un origen delictivo el bien que tú adquieres, el derecho o el sistema jurídico no le va a dar legitimidad a algo que de por sí es ilegítimo, es indebido, es ilegal. Es ahí donde surge esta exigencia de la buena fe cualificada. En el Perú, como estamos, hay ya algunas decisiones que pueden reflejar el estado actual de los casos judiciales en el Perú y que por la fecha y el año de su existencia, por ejemplo, en el expediente 0064-2019, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, especializada en extinción y dominio de Lima, recogen esta exigencia de buena fe cualificada, proveniente, por ejemplo, de las sentencias del Tribunal Constitucional de Colombia, y recogidas en la norma nacional y, cómo no, en la jurisprudencia. Por ejemplo, esta Sala de Apelaciones Transitoria, al analizar e interpretar el primer párrafo del artículo 66 del reglamento del Decreto Legislativo 1373, refiere que tercero de buena fe es aquella persona natural o jurídica que no solo acredita haber obrado con lealtad y probidad. Fíjense cómo se asemejan los conceptos del Tribunal Constitucional colombiano con el peruano, la Sala de Apelaciones, sino que también ha desarrollado un comportamiento diligente y prudente. Diligencia y prudencia, con lo que comprende tanto al supuesto de bien originado en la actividad ilícita como al destinado a la actividad ilícita, haciendo referencia a los demás requisitos que aluden al supuesto de bien originado en actividad ilícita que es transmitido a un tercero. Más aún, la descripción detallada de este artículo 66 del citado reglamento está básicamente pensada, organizada y legislada en la situación específica del tercero adquiriente posterior a la actividad ilícita. Es decir, el origen se adquiere con origen ilícito, luego se transfiere y vuelve a un cuarto o quinto adquiriente. Incluso le puede llegar las consecuencias negativas de esa ley. Y lo único, reitero y repito, y con esto ya voy concluyendo, antes de terminar mis conclusiones, de que la buena fe que se exige en el Perú es la buena fe cualificada. En consecuencia, ¿cuál de las buenas fe nos deberían exigir aquí en el Perú? Tomando en cuenta que la ley y su reglamento son del 2018 y del 2019. Y supongamos que el bien lo adquirí en el 2017, 2016, 2015 o 2018, en enero, si es que a esa fecha no existían esos presupuestos. Debe permitirse la aplicación en el tiempo de esta norma. El análisis del comportamiento de la buena fe es una norma procesal o sustantiva, por lo tanto de aplicación una vez entrada en vigencia la ley, o no aplicada porque el ciudadano no conocía de cómo tenía que comportarse al entrar en contacto con un bien patrimonial. Particularmente considero que debe optarse por defender la buena fe simple, no la cualificada, si acaso existieran procesos de extinción de dominio por bienes adquiridos entre el 2017, anterior a la ley. En ese sentido, sería una ilegalidad extinguir bienes aplicando presupuestos o supuestos normativos de carácter sustantivo anteriores a la existencia de la ley. Es decir,
el ciudadano antes de la existencia de sus puestos no se podía motivar, no podía conocer porque no existía. Por lo tanto, ¿cómo le puedes exigir a un ciudadano comportarse de tal manera si es que esas exigencias no se les era atribuible por no existir la ley? Muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. ¿Algún compañero que quiera realizar alguna pregunta, alguna duda respecto al tema tratado? Bien, doctor, al parecer ha quedado claro su tema de mucha ayuda. En todo caso, es un tema nuevo para nosotros, ya que, bueno, al menos en mi caso, no hemos tenido este tipo de temas, salvo sí una participación que tuve en el penal de Huaral hace un mes con unos fiscales de pérdida de dominio que vinieron a realizar una diligencia justamente a un interno para hacer el cobro de la reparación civil, que se llevó en otro proceso penal y fue derivado a su despacho. Es importante ahí porque... La única ocasión en que llevé, sí, ¿no? es importante eso porque nos lleva a mencionar lo siguiente. Parte de la desconocimiento, que bueno, que todos hemos podido tener, es pensar en que el proceso de pérdida y extinción de dominio sí o sí tiene que generarse a partir de un proceso anterior. Y eso no es correcto. Por eso la autonomía y la independencia de esta norma, que contiene normas a la vez sustantivas, que son los presupuestos, que impedirían al Estado extinguir dominio sobre algunos bienes, y como no, normas procesales, ya que incluso regulan la estructura especializada de este subsistema dirigido y destinado a extinguir y hacer perder dominio sobre bienes provenientes de origen ilícito o cuya vinculación ha sido derivada a la actividad ilícita. Es muy importante. Doctor, ¿me permitirá una consulta, por favor? Claro. Gracias, doctor. Es lo siguiente. ¿Qué pasa en un determinado caso? Por ejemplo, si un bien inmueble ha sido usado para hechos ilícitos, por ejemplo, tráfico de drogas, pero con anterioridad se han ganado derechos posesorios por terceras personas. Pongamos un ejemplo, usucapio. ¿Podría ser usado este último como un hecho de buena fe para yo oponerme, alegando esta buena fe que exige esta ley para evitar una pérdida? Interesante. Incluso no solamente ayudaría, entiendo que ha sido, la adquisición ha sido anterior a la vigencia de la ley, sino que a través de un proceso, entiendo, judicial. Hay sentencia que te convierte en propietario, por ejemplo, o quizás por prescripción también, ¿no? Se reforzaría en todo caso la buena fe. Entonces, yo considero que sí, aparte de también servirnos de que antes de la vigencia de la ley ya se había adquirido o se había entrado en dominio de este bien, momento y fecha en la que no existían estos presupuestos o estas exigencias que ahora hay en el decreto legislativo 1373. Entonces yo considero que sí podría ser, además a esta argumentación por la vigencia de la ley, lo que acaba usted de referir, que sí podría ser considerado como un acto de buena fe, y más que una buena fe simple, una buena fe incluso judicial, ¿no? Creo que yo sí. El hecho de que haya una sentencia, por ejemplo, en caso de un caso de prescripción,
le da el ISO, ¿no? Considero yo que le da la garantía de que incluso el Poder Judicial ha analizado, porque uno de los elementos es la posesión, tiene que ser pública, pacífica y continua, en el caso de prescripción, no haya ningún elemento destinado a la utilización para el tráfico de drogas de esta casa, por ejemplo, ¿no? Doctor, buenas tardes. Una consulta de mi parte, por favor, ¿se puede? Sí, claro. Sí, doctor. ¿Qué? No le escucho, no le estoy escuchando. Perdón, doctor, estaba pidiendo que dejen de golpear. Sí, brevemente, doctor, quería saber, un bien, digamos, que sea objeto de incautación en un proceso penal, ¿también puede ser pasible de una extinción de dominio? Considero que sí, recordemos que para empezar un procedimiento es un procedimiento especial, como lo dije, no necesita un proceso previo, no, es un proceso especial autónomo, pero si es que ya está declarada la ilicitud, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, el Estado estaría en todas sus condiciones y facultades de promover un procedimiento de extinción y pérdida de dominio. Yo creo que sí, sí, sí. Gracias. A usted por su inquietud. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta para el ponente? Muy bien, al parecer ha quedado claro. Doctor Bustamante, le agradecemos su participación en la presente clínica jurídica. Esperamos tenerlo de vuelta en otra ocasión con un tema también igual de interesante.